Soy Arnau Barrera, vuestro reportero de confianza. Noticias globales. Pipopipopi. Un grupo de aficionados está tratando de construir un artefacto nuclear. Pipopipopi. Noticias locales. Bienvenidos al programa de esta noche. En esta noche tenemos la suerte de que nos acompaña Arnau Barrera, un increíble biólogo especializado en genética. Esta noche nos hablará de los impresionantes avances de la genética de la medicina moderna, algunos casos concretos en los que se han aplicado estos avances y la opinión médica respecto, como especialista del tema, si estas prácticas son éticas o no. Bienvenido, señor Arnau Barrera. Muchas gracias, reportero Arnau Barrera. El placer es mío de estar en este programa tan reputable. Empezaré hablando por el caso de una vaca. No es una vaca cualquiera, sino que es una vaca que es capaz de generar anticuerpos humanos en su sangre. Esto unos científicos, no he tenido el honor de hacerlo yo mismo, lo han logrado mediante la modificación genética de los genes de la vaca. Han combinado ADN humano en vacas mediante microcromosomas. Estos anticuerpos que produce la vaca nos podrán ayudar a tratar enfermedades que hasta la fecha son intratables, como por ejemplo el anthrax o el ébola, dos claros ejemplos en donde una inyección no es viable debido a que en la propia inyección podríamos contagiar al ser humano de estas dos graves enfermedades. Mediante la obtención de anticuerpos por la sangre de la vaca, podríamos obtener anticuerpos muy útiles para luchar contra estas enfermedades en humanos. Esta práctica me parece ética, ya que ningún animal sufre daño. La vaca contiene mucha sangre y se le extrae 10 litros, que parece mucho, pero la vaca, repito, dispone de mucha sangre. Y esta práctica, como he dicho, me parece completamente ética porque la vaca en ningún momento sufre. Nosotros mismos, los humanos, donamos sangre frecuentemente. Y no solo no daña a los animales, sino que produce un enorme beneficio a otro tipo de animales, los seres humanos. El siguiente caso del que hablaré es un niño llamado Ross. El niño llamado Ross sufría una grave enfermedad. No disponías de células T, las cuales son cruciales combatiendo infecciones muy simples, como por ejemplo un resfriado común. Ross, por desgracia, no disponía de células T. Esto produce que un simple resfriado común pudiese acabar con la vida del pobre Ross. Ross fue tratado con células madre. Se le inyectaron a Ross células madre y mediante factores de crecimiento, que son productos químicos que, digamos, indica a las células madres en qué se tienen que acabar, que tienen que acabar creciendo, indicamos a estas células madre que tienen que acabar produciendo células T. Gracias a esto, Ross acabó obteniendo una cantidad normal de células T. Y ahora su madre es capaz de hacer cosas tan simples y tan cotidianas para nosotros como abrazar a su propio hijo o darle un beso. Esta es una de las muchas terapias que se puede producir con las células madre. Ahora os mostraré otro caso. Otro caso no muy bien dicho, ya que la tecnología aún requiere investigación. Pero investigadores han logrado producir células hepáticas. Han sido capaces de poder producir unos milímetros de células hepáticas funcionales, lo cual representa un gran avance a la hora de hacer trasplantes. Podríamos crear órganos en laboratorios. Todo esto, otra vez, mediante los factores de crecimiento. A las células madre se les aplica una disolución con todos los nutrientes, sales minerales, proteínas que requieren para su crecimiento, y el componente de factor de crecimiento que provoca que la célula se acabe
acabe creciendo en esta célula hepática, que es lo que nosotros queremos. Pero podría ser una célula hepática, como podría ser una célula de la piel. Otro aspecto, como curiosidad más bien, es que el uso de esta tecnología implica un elemento que llamamos reactor biológico, el cual produce una falsa antigravedad, es decir, disminuye mucho el nivel de gravedad que permite a las células construir estructuras en 3D, ya que la fuerza de la gravedad impide que la célula adopte el volumen deseado, el volumen en 3D deseado. Si la fuerza de gravedad fuera normal, la célula simplemente haría un tejido en 2D. Este caso me parece ético, siempre y cuando, muy importante, cabe a destacar que las células madres hayan sido obtenidas con el máximo consentimiento posible. Es decir, que la persona sepa para qué se van a usar, qué son lo que le están extrayendo, qué beneficios le podrían causar a usted. Las células madres habitualmente se obtienen de cordones umbilicales. Para los que no sepan lo que es un órgano que conecta el feto, que está dentro de la madre, con la propia madre. Y a través de ese conducto le transmite nutrientes y agua, y entre muchas otras cosas necesarias para el correcto desenvolvimiento del feto. Entonces, desde mi punto de vista, esta es una terapia completamente ética, siempre y cuando el consentimiento del donante de las células madre sea pleno, debido a que no es ético que extraigan células madres de un paciente para implantarlas en otro sin su consentimiento, ya que ese paciente tiene que tener la habilidad de decidir qué hacer con sus propias células madre. En el caso contrario, sería abusar del desconocimiento del paciente, lo cual me parece una práctica muy poco ética, que algunos profesionales, por desgracia, hacen. El tercer parecerá, de momento, de la lista, este tercer caso, pero desde mi punto de vista creo que es el más estrambótico, podríamos decir. Se trata de extraer un feto de una oveja, al cual se le inyectarán células madres humanas, precisamente 57 gramos, los cuales han sido extraídos de la médula ósea. Estas células se inyectarán a través de una cirugía al feto de la oveja en una parte que se llama el peritoneo del feto. Esto producirá que la oveja, en unos meses, cuando se desarrolle plenamente, produzca órganos de un 10 a un 15% de células humanas. Esto produce que se pueda, podamos obtener estas células humanas de la oveja y trasplantarla a un paciente. Aunque tengo que decir que esta tecnología aún está en desarrollo. Y también he oído algunos escépticos que mencionan que mediante inyectar este ADN humano en el embrión serían capaces de generar una fusión entre un ser humano y una oveja. Esto es completamente imposible, ya que se inyectan las células madre, a una etapa muy avanzada del feto, lo cual hace imposible ya esta fusión. Esta práctica me parece completamente ética, debido a que el animal no sufre en ningún momento. Sí que es verdad que sufre una cirugía. Nosotros, los humanos, para poner otro ejemplo de los humanos, sufrimos cirugías muy a menudo. La mayoría de seres humanos ha sufrido una cirugía mayor o menor. El animal está completamente anestesiado y en ningún momento del proceso el animal sufre. A diferencia de toda la industria alimenticia que tiene animales que los pobres están sufriendo. Estoy seguro que si tú quieres que te trasplante un órgano en una oveja, te harás cargo de que esta oveja tenga unas buenas calidades de vida. No vivan en factorías animales, las cuales no son para nada éticas. Pero en el caso de esta oveja, desde mi opinión personal, es una práctica ética, ya que salvas vidas humanas y otra vez sin dañar a un ser vivo. El caso de Kelly. Kelly es una persona la cual, por desgracia, sufre espina bífida. Es una enfermedad que afecta varias partes del cuerpo. Entre ellas, por desgracia, que su vejilla no funcionaba de forma correcta, lo cual provocaba
que no pudiese vivir una vida cómoda. Tenía que estar siempre preocupada por si tenía algunos escapes y tenía que estar siempre preparada para un escape rápido al lavabo. Mediante la ingeniería de tejidos, de la cual hablaré en profundidad más adelante, si me lo permites, es una ingeniería que tiene como objetivo producir órganos fuera del cuerpo humano, específicamente. Esto lo explicaremos más adelante, pero Kelly, mediante otra vez una terapia de células madres, han sido capaces de producir una vejilla fuera del cuerpo, gracias a un molde, y volverla a implantar a Kelly. En día de hoy, Kelly lleva más de 7 años disfrutando de su vejilla nueva. Otro ejemplo, y este ejemplo se diferencia de todos los demás, ya que no en ningún momento, este sí que conlleva animales, pero no animales como los tenemos. Esto implica seres vivos, pero no implica animales, implica plantas. Y además implica plantas del tabaco. Sí, plantas del tabaco. Estas plantas que todos tememos como cancerígenas y perjudiciales, nos podrían ayudar a salvar muchas vidas del VIH. Te explicaré el porqué. Unos científicos han descubierto una microalga que produce, un momento, que lo quiero decir bien, Ficiano bininf, perdón que no lo digo con una buena pronunciación, pero es un microbicida, el cual mata el virus del VIH, evitando que una persona se contagie. Los científicos están estudiando cómo hacer una crema con este compuesto químico, que pudiese evitar el contagio de VIH sin tener que usar un preservativo. El problema es que este compuesto químico se encuentra en la naturaleza, en unas algas que producen una muy pequeña cantidad. Gracias a la ingeniería genética, hemos podido trasplantar estos genes a una planta de tabaco, la cual mide unos 3 metros y puede producir una mucha mayor cantidad de este compuesto químico, al mismo tiempo que su cultivo, como bien sabemos, es muy sencillo, ya se lleva dando a cabo muchos años atrás. Esto nos podría ayudar a producir este compuesto químico en masa, lo cual nos podría llevar a producir esta crema protectora frente al VIH. Les hablaré, como dije al principio, al segundo caso, si no me equivoco, de la ingeniería de los órganos. En este caso, les explicaré la creación de una oreja, como se hace simplificando los pasos para nuestros espectadores. Primero, hacemos un molde de la oveja, que servirá como bien he dicho, un molde, de un material biodegradable, muy parecido al que usan las bolsas de supermercado biodegradable, pero es un material mucho más puro. Entonces, a este material se le calienta y se prepara para hacer un molde, para que funcione como un molde. A continuación, por un proceso de reacciones químicas muy complejas, se acaba produciendo que la superficie, el molde, esté cargado positivamente, lo cual funciona como un imán para las células. El siguiente paso es, como bien hemos dicho en los anteriores, hacer crecer las células, gracias a estos factores de crecimiento que aplicamos a las células que nos ayudan a indicar, células madre, que nos ayudan a indicar qué tipo de tejidos tienen que acabar produciendo, tienen que acabar siendo. Mediante este método acabamos produciendo una nariz, el tejido de la nariz. Ahora simplemente hace falta añadir la piel. Podemos hacer una cirugía, quitar la piel de aquí y hacer un injerto en la propia nariz genética. Desde mi punto de vista, presentador Arnau Barrera, los métodos actuales que tenemos, la cirugía, los injertos dentro de la cirugía, son muy poco beneficiosos y muy poco eficientes a la hora de tratar a los pacientes. Y me parece que las terapias con células madre son unas terapias mucho más beneficiosas, debido a que
la cirugía, a diferencia de esta terapia, esta terapia, a diferencia de la cirugía, es capaz de regenerar tejido dañado o incluso generar uno completamente nuevo. Lo cual, desde mi punto de vista, entre todos los casos que explicaré a continuación, lo hace el caso más útil, ya que es posible de regenerar, lo cual hablaremos más adelante en un muy curioso caso de ratones. Bueno, pasemos directamente al caso de los ratones. El caso de los ratones fue un descubrimiento por error, como los muchos que se han dado a lo largo de la historia de la ciencia. En una investigación tenían que perforar las orejas de unos ratones. Pasaron 3 semanas y se dieron cuenta que los ratones habían regenerado completamente esos orificios producidos en la oreja del ratón. Eso fascinó a los investigadores. Hasta el momento se pensaba que solo las estrellas de mar y algunos anfibios tenían esa gran capacidad regeneradora. Y esto llevó a los investigadores a pensar que los mamíferos, mucho antes de la evolución, también tenían estas capacidades regeneradoras, solo que con el tiempo y con la evolución se fue perdiendo esta habilidad. Así que prosiguieron con esa investigación. Esos ratones son ratones de laboratorio, los cuales son muy criados de una cepa muy cuidadosamente, para que no tengan enfermedades previas y que afecten a la investigación. Por lo cual se le hizo pequeños agujeros al corazón a estos ratones. Increíblemente, los ratones fueron capaces de regenerar esos agujeros en el corazón. Esto es muy increíble, aunque no lo parezca, porque los ratones, se usan ratones en las investigaciones porque comparten, aunque parezcan muy diferentes, comparten mucho a nivel médico con nosotros, a nivel bioquímico, a nivel bioquímico principalmente. Esto significa que nosotros, los humanos somos mamíferos, podríamos también regenerarnos. Esto me lleva, antes de todo, este estudio me parece ético parcialmente, ya que probablemente este estudio, como he dicho, se descubrió esta tecnología por error. El estudio era otro tipo de estudio. Pero este estudio me parece ético a medias, porque probablemente el estudio iba a producir grandes beneficios para los seres humanos, causando unos pequeños daños a un pequeño grupo de ratones en un laboratorio. Así que este estudio me parece ético mientras los ratones tengan una condición de vida me refiero que no tengan una mala condición de vida. Desde mi punto de vista, si cumplen esta condición, lo consideraría un trabajo ético. Ahora produciré con el estudio de averiguar cómo se comportan los genes. Este estudio lo hacen con muchos ratones. Tienen una gran base de ratones, los cuales les inyectan una sustancia química que produce cambios aleatorios en el esperma de los ratones, lo cual produce mutaciones genéticas en su descendencia. Esto nos ayuda a identificar qué genes afectan a qué características. Este estudio, antes de que siga explicando las siguientes características del estudio, no me parece un estudio ético, ya que los ratones con diferentes modificaciones genéticas pueden sufrir gravemente. Sabemos nosotros, en los humanos, enfermedades genéticas que producen mucho sufrimiento a los seres humanos y una muerte prematura. Sin embargo, no me parece ético relativamente, ya que los grandes beneficios que podría tener este estudio podría justificar el sufrimiento de estos ratones. Sin embargo, al final os sorprenderéis lo que puede acabar conllevando este mismo estudio. Una característica, uno de los fines de este estudio, que ya se ha alcanzado, una de las metas que ya se ha alcanzado, era descubrir la relación entre alcoholismo y genética. Se descubrió
que el alcoholismo es producido por la genética, ya que algunos cerebros no producen un neuroquímico, una sustancia química neuronal, el cual produce en los ratones una irritabilidad, que son irritables, los ratones se sienten nerviosos y con el alcohol se cree que sienten un alivio a estas negativas sensaciones. Es por eso que podemos, mediante el experimento en un experimento donde estos ratones con diferentes genes son puestos en un apartamento donde tienen agua y un concentrado del 3% de alcohol. Y el ratón tiene que hacer una elección, escoger el agua o escoger el alcohol. Es en este mismo estudio en el que se demostró que el alcoholismo tiene una relación con la genética, por el componente químico que les he mencionado anteriormente. Este tipo de estudios, y mucho más que ahora os mencionaré, como el de la obesidad, antes quiero hacer una pausa para hacer una explicación de mi pensamiento. Estos estudios pueden hacer una gran avances y beneficios en el campo de la medicina, pudiendo con una pequeña muestra de sangre analizar los genes de ese ser humano en particular y con toda la información que podemos obtener de los genes y sus características podremos dar un tratamiento muy específico a ese ser vivo. Otro ejemplo de enfermedad que se ha querido investigar es la obesidad. Se tenía unos ratones obesos y unos ratones no obesos. Y se descubrió que los ratones obesos eran porque tenían un defecto genético que no les permitía saber cuándo están llenos, lo cual producía que comiesen mucho más que los ratones no obesos, produciendo esta obesidad. Una enfermedad la cual afecta a muchas personas en nuestros tiempos actuales. Como bien los he mencionado, no es ético por lo propio que pueden sufrir los ratones. Y ahora os explicaré otra razón por la cual creo que no es ético este estudio. Este estudio no solo va a permitir investigar enfermedades como la obesidad o el alcoholismo, va a poder identificar qué gen produce la homosexualidad, qué gen produce la afinidad musical, lo cual hace preguntar y puede acabar conllevando a eso que he mencionado al principio de este increíble programa, los niños a la carta, lo cual me parece una práctica es una práctica que no me parece ética en absoluto, ya que desde un principio esta práctica de selección de niños a la carta incrementaría exponencialmente la desigualdad que ya tenemos en nuestro planeta, ya que la gente más rica, con un sistema médico más potente, se podrían permitir tener hijos a la carta, y la gente más pobre no se lo podría permitir, lo cual crearía una enorme diferencia entre los seres humanos, y podría distinguir los seres humanos de clase A y de clase B, por simples razones discriminatorias económicas. Aparte que simplemente el hecho de querer hallar el gen que produce la homosexualidad me parece muy poco ético, ya que se trata la homosexualidad como una enfermedad más, como la obesidad o como el alcoholismo, que se tiene que identificar para poder dar un plan específico al paciente. La homosexualidad no se tiene que tratar. El placer es nuestro, señor Arnau Barrera, perdone. Ahora devuelvo la conexión con nuestro presentador estrella, Arnau Barrera. Gracias por su confianza. Popopipo, pipo, pipo, popi.